que nosotros los migrantes, en este caso muy específico de los peruanos, nosotros somos producto de un sistema en el cual existe, no solamente en nuestro país, sino también en los países hermanos. Quienes tenemos más de 27, 28, 30 años aquí en este país que nos acogió, justamente la migración es producto de las crisis sociales, crisis económicas, las guerras internas y la desestabilidad, la inestabilidad política que han pasado el país. Entonces, al llegar aquí, justamente, ¿quiénes abrieron paso a todo esto? Fundamentalmente han sido la mujer peruana. La mujer peruana que, según los indicadores, son más del 60% y que ellos son el pilar importante de la comunidad migrante peruana, no solamente en Italia, sino en el mundo. Entonces, esto significa también que nosotros nos hemos trasladado, pero no hemos roto el cordón umbilical con nuestro país, y por lo tanto necesitamos políticas de Estado. Nosotros no pedimos concesiones, no pedimos regalos, pedimos que seamos incluidos dentro de lo que significan las políticas de un gobierno, para también poder de alguna forma atender y proteger a quienes se encuentran fuera del país. Pero no queremos tampoco una protección que sea asistencialista, no, sino que el Estado, a través de sus instituciones, se ocupe pues de los reales problemas del país y también de quienes nos encontramos en el exterior. Porque cabe decir aquí una cosa muy importante, que en estos 30 años de migración, los peruanos en el exterior hemos sido y somos la primera fuerza económica de nuestro país. Países, sobre todo del grupo andino, donde aquí se encuentran, por ejemplo, presentes nuestros hermanos ecuatorianos, nuestros hermanos bolivianos, y que juntos podamos también en Europa hacer sentir nuestra voz para decir de que hay necesidad, que nosotros no somos ciudadanos invisibles, que también participamos dentro de la economía europea a través de nuestro trabajo que realizamos. Y por lo tanto, también aquí hay una violación en lo que se refiere a la jurisprudencia internacional relacionada en materia laboral, que dice, establece que, por ejemplo, quienes trabajen en el extranjero a través de la Organización Internacional del Trabajo tienen todo el derecho para que cuando se regresen a su país lleven aquello que es totalmente intangible, que significan las aportaciones para nuestro sistema de pensiones o de seguridad. Y sin embargo, aquí hay una violación, y hay una violación porque también nuestro Estado lo permite. Entonces, hermanos, simplemente nos queda de crear una amplia unidad. Entonces, visto todo esto, nosotros hemos planteado, digamos, 3 ejes fundamentales que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la democratización de las instituciones y que tienen que ver también con la llamada fuerza laboral o el emprendimiento de los jóvenes fundamentalmente. Entonces, nosotros dentro de este contexto hemos señalado que el Estado tiene de garantizar los derechos para los peruanos que no solamente se encuentran en el Perú, sino también los que hemos salido, y al mismo tiempo de hacer respetar las llamadas normas jurídicas internacionales. También nosotros estamos planteando, y esto es el plan de gobierno que ha sido aceptado por Democracia Directa, quienes nos siguen en Facebook pueden entrar y comparar incluso. Miren, yo aquí no he venido a rogar ni a pedir súplicas de voto. Quienes nos conocen nosotros somos luchadores sociales más que un dirigente, porque toda la vida nos hemos enfrentado incluso a las autoridades aquí presentes, como también en el Perú. Quien les habla, Juan y otros quienes estamos aquí, hasta hemos sido perseguidos por nuestras ideas dentro de un pensamiento crítico por cambiar las circunstancias y la sociedad de nuestro país. Y hemos sido tildados de todo tipo, de terroristas, de rojos, de revolucionarios, etcétera, etcétera. Y algunas veces también hemos estado presos, pero no por corrupción, por nuestras ideas de cambio. Por eso hemos estado allí. Y justamente ahora, dentro de este contexto, se siguen pues, como Carlos Malpica decía en uno de sus libros, las viejas ataduras con nuevos nudos.
Y eso se está repitiendo ahora, por ejemplo, a quien postula por democracia directa, hace 18 meses que se encuentra detenido sin ninguna prueba, sin ninguna acusación, simplemente por haberse levantado y haber dicho que el proyecto Conga en Cajamarca no va, por pedir que la revisión de estos grandes arreglos, contratos internacionales, sean revisados. Hay que revisarlos para garantizar que el canon suba como lo han hecho nuestros hermanos bolivianos. En el Perú le dejan casi el 3.5%, mientras que en Bolivia el 84%, y eso pues permite para hacer políticas de Estado que vayan a la educación, que vayan al trabajo, que vayan a los amortizadores sociales de nuestros hermanos que se encuentran en dificultad. Entonces esto también nosotros lo venimos planteando. ¿Y por qué? Simplemente porque es un preso político perseguido de las grandes transnacionales. Entonces, hermanos, tampoco nosotros vamos a hacer campañas millonarias, porque no somos millonarios, tampoco vivimos de la política. Quien les habla es un hermano que trabaja como cualquiera de ustedes, pero sin embargo ha llegado el momento de alzar nuestra voz y crear unidad. Y esto para que cada uno de ustedes también hagan saber a sus familias. Y bueno, y aquí seguramente hay quienes tienen otra simpatía política, no hay ningún problema. Nosotros simplemente estamos dando a conocer una posición nuestra por la cual hemos trabajado, y también para, dentro de ese aspecto que les había nominado sobre la democratización, también nosotros planteamos de que debe de existir lo que se llama un gobierno regional, la creación a través de un proyecto de ley que lo estamos trabajando para plantear que se cree la región número 27 extraterritorial de los peruanos en el exterior, para que tenga también no solamente un pliego presupuestario, sino que al mismo tiempo esto sirva para crear políticas de desarrollo, proyectos que tengan que ver con los derechos de los peruanos. Esa región que se encargue sobre todo de dar las posibilidades a los jóvenes y a los señores que hemos venido en la primera generación, digamos, que quieran regresarse al país, pero también para crear allá políticas de retorno, y no como esta ley de retorno, la 30.0001, que ha sido creada a espaldas de nosotros. Es decir, por quienes se han sentado en una mesa, y nosotros, a pesar que habíamos desde hace años enviado un proyecto de ley, viene mutilada la primera parte, donde en este nuevo planteamiento que estamos haciendo para la nueva Constitución, nosotros planteamos la creación del Instituto Nacional de la Migración Peruana, pero que este instituto no sea pues un órgano burócrata, sino que sea justamente dirigido por los mismos peruanos que nos encontramos fuera. Tenemos la parte cultural, que se encarguen quienes hacen cultura, quienes hacen deporte, quienes tienen que ver también con lo que está relacionado al deporte, con lo que está relacionado a la cooperación internacional. Es decir, llevar la tecnología, transferir la tecnología que existe en países desarrollados, como es el caso de Italia, para potenciar la agronomía, para potenciar la agroindustria, para potenciar la economía también que es en nuestro país fundamentalmente agrícola, de pesca, etc. Y también la minería, ¿por qué no decirlo? Pero la minería, como existe ahora una nueva tecnología llamada la Economy Green, ¿en qué consiste? Consiste justamente en el utilizo de procedimientos que no son químicos, sino fundamentalmente electromagnéticos, y donde hay lo que se llama una contaminación cero para la agricultura, para las tierras y para las cuencas. Finalmente, hermanos, también nosotros en esto planteamos tres cosas más importantes. Es decir, de que también los peruanos en el exterior tengan las posibilidades de que exista un distrito electoral justamente para ese 1.100.000 que somos ya votantes dentro de esta población de 3,5 millones. También nosotros planteamos que en los países donde hay grande población de peruanos, los embajadores deben de ser migrantes, y que los consulados con las embajadas deben de ser unificadas para evitar todas esas goyorías y todos esos gastos que son simplemente burócratas y que no determinan cuestiones importantes para los peruanos en el exterior. También pedimos nosotros, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad, y donde no se pierda la identidad peruana ni se pierda la nacionalidad peruana, como están pasando, por ejemplo, con nuestros hermanos peruanos que viven en Alemania. En Alemania tienen que renunciar
y después llegan como si fueran turistas o extranjeros al Perú. ¿Y por qué? Porque definitivamente faltan estos convenios bilaterales que tengan que ver con la nacionalidad, que tengan que ver con la economía, que tengan que ver con la defensa de lo que es el sistema de pensiones y de jubilación, como es el caso nuestro de aquí Italia. Para terminar también, nosotros estamos planteando una cosa muy importante que tiene que ver con la protección y defensa de los derechos fundamentales del hombre, es decir, aquellos que nos encontramos en el extranjero. También los mismos migrantes debemos representar y ser representados ante estos institutos o organismos internacionales, como es la ONU, como es el mismo Parlamento Europeo, como es la Organización Internacional del Trabajo, como es la OEA. Es decir, para ir de alguna forma vinculando que los derechos de las personas deben ser vinculadas hacia la vida, hacia el respeto, hacia sobre todo la convivencia civil, y que como aquí se demuestra y estamos presentes de varias naciones, por ejemplo, no significa que unirnos con otros países no hay ningún tipo de dificultades. Por el contrario, esto sirve de que nosotros vayamos creciendo y vayamos creciendo la unidad latinoamericana. Bien, hermanos, para terminar, y gracias Elvira, voy a simplemente decirles de que nosotros iniciamos hoy día la campaña. Va a ser muy franciscana, así como estamos ahora, porque con las personas hay que hablar en contacto directo. Y también voy a decirles de que mi postulación no es una postulación personal. Mi postulación ha sido ya incluso en un congreso que tuvimos en el mes de junio del 2015, a través de este congreso llevado por la comunidad peruana en Europa. También allí ya me habían propuesto para poder ser un candidato. Por lo tanto, yo respondo, y mi compromiso es por la lucha por los derechos de los peruanos en el exterior, y más no por la lucha para Carlos Brito o pro Carlos Brito, porque eso no es parte de los que estamos en todo este movimiento. Muchas gracias.